bendición. La palabra para hoy es Marcos, capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. El título de la prédica es Los hermanos de Jesús. Dice: salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les da, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, y de Judas, y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es que nosotros, cuando queremos conocer a Dios, tenemos que conocerlo a través de Jesucristo. Dios es perfecto. Dios creó todo tan perfecto. Al hombre lo creó tan perfecto, y todas las instituciones que Él creó son perfectas. De hecho, el primer matrimonio que creó fue en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, donde dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y creó al hombre, macho y hembra los creó, y les dijo: multiplíquese y llenen la tierra. Es como la primera fase de la perfección de Dios, de poder tener el comportamiento, la conducta de multiplicar y llenar la tierra. Pero después de eso, luego después de llenar la tierra, sacó a uno que es Adán, y Adán le dijo que lo pondrá en el huerto del Edén. Y entonces él dijo que no era bueno que estuviera el hombre solo, porque ya es el hombre que tiene espíritu y que tiene la relación con Dios. Cuando sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, es un hombre que reconoce la existencia de Dios. Es decir, la Biblia o Dios, digámoslo así, comenzamos a hablar de Dios a partir del que el hombre reconoce la existencia de Dios. Por eso muchos pensaban que la humanidad tenía solamente 6,000 años de creación. Entonces, cuando en las iglesias cristianas, o en muchas iglesias, piensa que esto es un mito y que nosotros venimos por la evolución, y algunos cristianos piensan que el primer hombre fue hace 6,000 años, que fue Adán, es el primer hombre que tiene espíritu y que puede reconocer a Dios y que puede hablar con Dios, pero la tierra ya estaba llena. Entonces le dijo Dios que no es bueno que el hombre esté solo, y le haré ayuda idónea para él, y sacó de su costilla a la mujer. Luego el hombre dijo: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. A partir de ahí, Dios le había dado el mandamiento al hombre que coma de todos los árboles del huerto, menos del que está en medio, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando el hombre me imagino que tuvo que enseñarle a su esposa, porque él fue el que recibió el mandamiento, y luego después del mandamiento sacó a su mujer de la costilla, la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo. Entonces esa pareja que tenía en el huerto del Edén, que estaban labrándola y cuidando, esperando la venida del heredero del reino de los cielos y de la tierra. Porque aún ellos en el Antiguo Testamento, digamos que antes del hombre espiritual, solamente poblaban la tierra y podían disfrutarla y comer y vivir de ella. Pero este hombre y esta mujer disfrutan ahora de la presencia y de la ayuda de Dios, como la experiencia de tener vida eterna. Adán vería que todos los hombres nacen, crecen, se multiplican y enferman y mueren. Pero a partir de Adán, el hombre no solamente nace, crece, se multiplica y muere, sino que puede llegar a tener una vida eterna por el Espíritu que le ha dado. Entonces, Adán y su mujer, cuando ya cometen el pecado y Dios los saca del huerto del Edén, entonces ya Dios le dijo al hombre, lo echó, y cuando lo echó, entonces el hombre le puso a la mujer que se llamará Eva, que será la madre de todos los vivientes. Pero de la primera relación de ese matrimonio que salió del huerto del Edén, tuvo el primer hijo, Caín, que se supone que a la mujer, que ahorita es Eva, la madre de los que tienen espíritu, que pueden relacionarse con Dios, tiene el anhelo que nazca el que podría llegar a aplastar la cabeza de la serpiente.
Pero increíblemente luego nace también Abel, y luego Abel y Caín van un día, y a Caín sin más. Entonces vamos a mirar Caín, capítulo 4 de Génesis. Génesis capítulo 4. Vamos a ver, porque a partir de ahí es que nosotros podemos entender el objetivo de la prédica, los hermanos de Jesús. Conoció Adán a su mujer Eva, y la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín, no fue primero Abel, sino Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Mire lo que dice: si bien hicieres, escuche, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Es decir, la primera vez que Dios dice que el pecado está a la puerta, es la primera vez en la Biblia donde se habla la palabra pecado. Pecar. Porque a Adán no le dijo que si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, pecarás. Sino a Caín le dijo: es que si, ¿por qué ha caído tu semblante? Si hicieres bien, no el bien, porque él no estaba haciendo nada malo. Digamos que no estaba haciendo nada malo contra Caín, no estaba haciendo cosas malas, sino si bien hicieres delante de Dios. Es que una cosa es llevar la vida de fe, o la vida de experimentar a Dios, de la presencia de Dios, haciendo bien, es decir, haciendo lo que a Dios le agrada, ¿sí? Es que la gente piensa que hacer las cosas buenas a los demás es hacer bien delante de Dios. De hecho, sí. Pero si usted hace bien a los hermanos, entonces usted recibirá gloria y honra de los hombres, pero de pronto lo que está haciendo no lo está haciendo bien ante Dios. Me explico. Una cosa es que Dios, escuche, que Dios diga que lo que estás haciendo es bien, está bien. O sea, reconocido por Dios porque lo que estás haciendo es algo bien que a mí me agrada, o sea, que a Dios le agrada. Y otra cosa que no está haciendo bien, que a mí me desagrada, y tu ofrenda no me agradó. La ofrenda de Abel sí le agradó. Entonces dijo: si usted hace bien conmigo, entonces recibirás gloria, digámoslo así. Pero entonces lo que hizo Caín fue, no trató nuevamente de agradar a Dios, sino que mire lo que pasó. Capítulo 4. Dice: dijo Caín a su hermano, versículo 8. Cuando le dijo que el pecado está a la puerta. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué quiere decir que lo mató? ¿Había dicho alguna vez Dios los mandamientos: no matarás? No había dado la ley, porque la ley no se le dio a Adán para que se la enseñara a su descendencia. Sino que el pecado está a la puerta, quiere decir que ya no tiene amor, ya no tiene el amor familiar entrañable que los padres tienen por los hijos, y que los hijos deberían mostrar entre sí y por sus padres también. La institución en la que Dios puede manifestar su gloria, su amor y la perfección es a comienzo de la familia. A partir de la familia se construyen los pueblos, y luego los países y las sociedades. Si la familia está bien, puede, a partir, imagínate, de Abraham, nacer la familia y tener una nación. También a través de Adán y Eva, traer dos hijos que podría manifestar que Dios es perfecto. Pero como él fue engañado y ya no le pertenece a Dios, sino que le pertenece por haber obedecido al diablo, se comienza a manifestar el fruto de la desobediencia,
es decir, del pecado, porque el pecado ya estaba a la puerta, aunque se lo dijo, no se lo dijo a Adán y Eva, ya a Caín se le está diciendo que el pecado está a la puerta y cuando lo mató ya dio fruto. Es decir, ya vino el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ahora ya sabe lo que es bueno, Adán ya sabe lo que es bueno y malo. ¿Por qué? Porque antes no tenía miedo, ahora eso era muy bueno, ahora ya tiene miedo, eso es muy malo. Y no solamente eso, sino que la mujer ahora ve el mal que introdujo, que ya como por el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que los hombres se llenaron de esa iniquidad que hay en el diablo, que lo que le dijo, el engaño fue, no morirás. Pero sí fue un engaño, ellos murieron, se apartaron de Dios, lo apartó. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer Caín? Que como Abel se acercó, como a Dios le agrada, quitemos a este de acá. Quitemos que, mire que tiene una buena relación con Dios. Entonces, ¿a mí por qué? ¿Por qué no hace más bien? En lugar de hacer como Abel, que llevó un sacrificio vivo, no dependiendo de eso, sino que llevó un corderito que tiene vida, de lo mejor y de los primogénitos, pues ¿cómo no va a mirar Dios con agrado que solamente le está ofreciendo de los primogénitos la sangre que había aprendido que cuando Adán y Eva salieron, Dios mismo hizo un sacrificio y los vistió con pieles? O sea, Dios hizo el primer sacrificio cuando sacó a Adán y Eva y los vistió. Capítulo 3. Dice, versículo 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles, ¿por qué? Porque Adán y Eva, de su esfuerzo, cogieron fue unas hojas de higuera y se taparon. Como queriendo buscar dentro de la naturaleza cómo tapar su desnudez. Eso fue lo que aprendió Caín. Esa fue Caín, que de pronto dentro del, como él fue labrador, llevar de lo del campo y agradar a Dios de la fuerza, de su esfuerzo, de querer agradar a Dios como tapándose. Y eso, usted sabe, usted corta una hoja y ya de una vez ya está muerta. Usted corta un árbol y ya está muerto. Usted saca el fruto, puede ser una naranja, pero ya la cortó, ya comenzó su muerte. Ya está muerta porque no está unida al árbol. Así está viva. O sea, mientras esté en el árbol está viva, mientras cuando lo corta el árbol ya está muerto. Pero la ovejita tiene la descendencia de dar siempre vida. ¿Por qué miraría a Dios con agrado? No me pregunte. O sea, como digo yo, entienda, ¿sí? Entienda que no es nuestro esfuerzo, nuestra vida de luchar en este mundo para agradar a Dios, sino que nosotros agradamos a Dios con lo que a Él le agrada. Y a Él le agrada porque ese cordero y ese sacrificio y esa sangre es lo que Dios va a hacer con el hombre, que nosotros no nos podemos presentar delante de Él queriéndole agradar con nuestras cosas, sin antes recibir la gracia de Él, sin antes haber recibido Él, digamos, como que Él nos enseñe cómo acercarnos. Dios enseña a los hombres a acercarse a Él a partir de cuando Noé, que también hizo lo que le agradaba a Dios, porque hay muchos en la Biblia que muestran lo que hizo lo que a Dios le agrada y otros que hacen lo que a Dios le desagrada. Entonces, Noé era un varón justo y le agradaba a Dios que él guardó sus generaciones porque sabía que los hijos de él tendrían que ser seres espirituales, porque Dios estaba buscando una descendencia por la cual viniera el Salvador que Dios le prometió a Adán y a Eva que vendría. Adán lo entendió, quizás Eva también. Caín no lo entendió, Abel sí lo entendió, pero Caín mató a Abel. Y ahorita Noé también entendió y luego construyó el arca en el que pueda salvarse de las aguas. Sin embargo, fue Abraham quien obedeció la voz de Dios y también le agradó a Dios. El hombre que obedece, el hombre que sin la ley solamente le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Es que Dios queriendo perfeccionar al hombre, Dios queriendo... es decir, nosotros si entendiéramos el plan de Dios para el hombre, si nosotros entendiéramos el plan de Dios para el hombre, sencillamente le obedeceríamos. Pero como desde el huerto de Edén aprendió a desobedecerle y le obedece al príncipe de este mundo, que es un mentiroso y es un asesino y tiene una naturaleza de odio y de envidia y de celos y de adulterar la palabra y de no honrar a Dios, de hecho es la locura, el libertinaje.
pues obviamente Dios quiere que nosotros lo obedezcamos con temor y reverencia. Entonces, Abraham es como el padre o el patrón de los que a Dios le llama la atención, sin haber recibido los 10 mandamientos, solamente por decir: ven y sacrifícame tu hijo en donde yo te diré. Y él, pensando en esto, llevó a su hijo, y no llevó cordero, sino llevó a su hijo para ofrecerlo en sacrificio, tal como Dios le había dicho. Y él, obedeciendo, llegó un momento que hasta el hijo le dijo: Padre mío, entonces déjame aquí. Y dijo: Señor, aquí está el altar y está todo, pero ¿dónde está el sacrificio? Y dijo: el Señor se proveerá de sacrificio, se proveerá de cordero, vamos. Y cuando fue a sacrificarlo, vio Dios tan la obediencia, que Dios se agradó tanto de que no extienda la mano sobre el muchacho ni le hagas daño, porque ya conozco que temes a Dios. Temes quiere decir lo amas, lo anhelas tanto que no importa hasta la vida sacrificar a su hijo, que si Dios me lo dio, Dios también lo resucitará. La fe tan grandiosa de Abraham, que obedeció a Dios sin importar, no vio ni siquiera que estaba viejo y que ya de pronto no pueda tener. No, él solamente obedece: vas a tener un hijo. Él solamente obedece. Que su esposa esté muy arrugadita, muy vieja, muy fea, no importa. Yo quiero ver el día de Dios. Yo quiero ver el día que toda mi descendencia, en mi descendencia y mis generaciones, en ellos traerá la bendición, y reyes saldrán de mí. Y con ese anhelo se esforzó en esperanza contra la esperanza de él mismo, y dio a luz un hijo. Y luego ya nació Isaac, y luego también ya vino la descendencia de Jacob y las 12 tribus, y ellos se criaron como una familia. Se levantaron como 12 hermanos que salían de Abraham, esperando la venida del Salvador, del Cristo. Durante mucho tiempo vinieron reyes que agradaron a Dios. Y usted, cuando lee el Antiguo Testamento, y este rey agradó a Dios, y este rey le desagrada, hizo lo que le desagrada, este hizo lo que le desagrada, este también hizo lo que le desagrada, esto hizo lo que le agrada. Hasta cuando vino el Señor, que es el rey, a quien Dios va a constituir. Solamente tomó como modelo de reyes a David. La promesa que Dios le dio a Abraham, que rey saldrá de ti, y a David antes de morir le dijo: que yo levantaré uno de ti, de tu linaje, que será un rey eterno y reinará sobre todo y sobre todos, y su reino no tendrá fin. Ellos estaban esperando un rey que no tenga fin, pero no se imaginaban que era el mismísimo Hijo de Dios. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó por primera vez. Después que se escuchó en el huerto del Edén que agradó a Dios lo que hizo Abel, porque es la primera vez que Dios dijo que me agrada. Es que Abel lo que hizo fue lo que le agradó, pero desde ahí que Caín lo mató porque le dio envidia, que le agradaba, hasta cuando Jesucristo resucitó, fue manifestado, ya no dijo que me agrada, sino que es mi complacencia. Se escuchó la voz por encima del agrado, por encima de decir que Él hace lo que me agrada, es mi complacencia, me complazco. Estaba tan dichoso Dios de manifestar a su propio Hijo, estaba tan feliz de manifestar su gloria a través del Hijo, que obviamente Él sabía todo lo que Él va a hacer, a mí me agrada. De hecho, el Señor dijo, Juan 8, vamos a ver. Vamos a leer desde el 28. Mire lo que dice ahí. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Otra vez, escucha, haga que esas palabras entren dentro de su espíritu para que entienda lo que le agrada a Dios. ¿Sí? Dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Por eso el Padre nunca lo dejó, porque Jesús hacía exactamente lo que le agrada. Ahora uno entiende por qué dijo: Él es mi complacencia.
Porque desde cuando instituyó la primera familia por la cual podría venir él, el que dice yo soy, cuando sepan yo soy quién, yo soy el que habría de venir. Pero cuando ustedes vean al Hijo del Hombre, cuando ustedes han levantado al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy y que no haga por mi propia cuenta, sino que hago según el Padre me enseñó. ¿Qué fue lo que el Padre le enseñó? El Padre le enseñó a amar. ¿Qué le enseñó el Padre? A amar. A amar a los enemigos. Nadie había podido entender el amor de Dios como Padre y el amor de un hermano por otro hermano, a no ser que el mismo hermano diera su vida por el hermano. ¿No es así? Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, versículo Juan 8, 40, vamos a leer desde el 39, el mismo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo: si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Es que Abraham escuchó la voz y dijo: sal de tu tierra, hasta el Cosel. Sí, señor. Y Dios se dio a conocer como el Dios omnipotente a Abraham. El Dios omnipotente es el Dios que o sea, los hombres conocieron al Creador desde cuando insufló su espíritu de vida. Lo conoció como el Dios, ¿sí? Y luego también el Dios que puede sacrificar y puede también salvar, también fue conocido por Noé. Pero el Dios omnipotente lo conoció a Abraham, que puede tener hijos no por los deseos de los hombres, sino por el poder de Dios. Y que el Hijo de Dios no nacía según los deseos de la carne. El Hijo de Dios no iba a nacer por los deseos humanos, sino por el deseo de Dios. Entonces nació en una mujer virgen. Naciendo Jesús en una mujer virgen, no compartió sangre ni carne con la mujer. Su carne y su sangre no son de María, ni son de José. Cuando le preguntaron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo así? ¿No es este el que nosotros conocemos, que su hermano es Jacobo? Juan dice, le dijo, capítulo 6 de Marcos, deja ahí en Juan, ¿no? Y ellos les admiraban y decían: ¿dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechas. ¿No es este el carpintero? El carpintero. Lo conocían como el carpintero. ¿A usted cómo lo conocen? A mí me dicen como el paletero, como el heladero. ¿Sí? Pero dentro del carpintero había un hijo de Dios. Estaba el que había nacido en el vientre de una mujer virgen, completamente, es decir, de una naturaleza completamente distinta a la nuestra, siendo hijo de Dios eterno. Su carne y su sangre vienen desde la eternidad y son hasta la eternidad. Pero lo maravilloso de Dios es que lo puso el embrión de su hijo en el vientre de una mujer virgen. Ya José había, después que murió, entonces, o si no hubieran dicho: pero este es hijo de José, ¿no? Entonces no, sino que José dijo: Señor, le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, para que ella no fuera a morir como si hubiera fornicado, José aceptó la responsabilidad como si fuera el hijo de José, y el oficio que tenía José era carpintero. Entonces en otra parte dice: no, este es el hijo del carpintero, este no es el hijo del carpintero. Y luego, como José murió, pues ¿quién se hizo cargo de la carpintería? Su hijo mayor. Por eso la próxima prédica es Jesús el hijo del carpintero. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Estamos hablando de los hermanos. Luego, después que Jesús fue concebido, nacieron más hijos. Nacieron más hijos de las entrañas de José y María. Ordi casi no la conoció hasta que no tuvo su primer hijo. Así dice en los evangelios. No lo voy a leer, si no nos demoramos mucho. Pero yo lo ha leído, me imagino. Entonces, después que nació Jesús, que fue el primogénito, después que María ya dio a luz al primogénito, que fue Jesús, entonces ya luego nació, ¿quién? Dice: nació su hermano Jacobo, luego José, Judas y Simón, 4 hermanos. Ay, pero Jesús luego no fue el único hijo. No. Jesús tuvo hermanos que nacieron por el vientre de María, pero que son de la naturaleza pecadora de José. ¿Sí?
porque el hombre es el que engendra, y el hombre concibió, la mujer concibe del espíritu del hombre que viene desde Adán, que llegó hasta José. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte llegó hasta José. Y los otros hijos de José, que sí son de José, que no son de Dios, esos nacieron con la muerte, digámoslo así, espiritual, como tú, como yo, como todos. Pero el único que fue concebido teniendo vida espiritual, porque la muerte ya estaba reinando en el mundo, fue Jesús. Jesús dijo: yo soy la vida, yo soy la vida. O sea, Él nos ve desde el punto de vista del único que tiene vida, y esa vida es el hijo, ser hijo de Dios. Cuando dijo que hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, llegó el momento de manifestar su imagen para que nosotros llegáramos a ser hechos iguales a Él. ¿Puede usted compartir la naturaleza de la sangre y de la carne con sus hermanos y tener fe? Claro. De hecho, tengo una esposa a quien amo mucho, con quien he tenido hijos, y los hijos míos y mi esposa ahora en Cristo Jesús, increíblemente somos hermanos. Es mi esposa, la amo, pero es mi esposa hasta que nos moramos. Cuando llega la muerte, nos separa la muerte, pero en el reino de los cielos no le voy a decir: ay, ahí está mi esposa, sino: ahí está mi hermana. Y si mi hija me llega también, cuando mi hija llega, no dice: ay, llegó mi hija. No, llegó otra hermana en Cristo, porque nosotros hemos hecho lo bueno ante Dios. Hemos permitido que el Señor, sin la naturaleza, sin tener descendencia de sangre y carne, también nazcan los hijos que son los herederos del reino, hijos de Dios, que es por haber creído en su nombre. Ahorita lo vemos. José y María tuvieron más hijos, y también tuvieron hermanas. Dice: ¿no este es el carpintero? Y José, Judas y Simón, ¿no están también aquí con nosotros? Y Jacobo, ¿no? ¿No están aquí también? Y ¿no están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, también tuvo mujeres hermanas que antes no se contabilizaban ni se nombraban, sino que las mujeres eran como la que se encarga de tener hijos, pero los contabilizados son los hombres. Por eso la descendencia generalmente viene de los hijos, de los hombres, porque estaba buscando la descendencia por el cual viniera el rey, pero que lo traía una mujer. Así que las hermanas, tuvo hermanas y tuvo hermanos, pero ya son hijos de José y María. Pero digámoslo así, Dios le dijo a la mujer virgen: préstame tu vientre para que nazca y mi hijo se haga carne. Mi hijo, cuando él nació, fue la complacencia. Ahora, cuando lo están viendo en Juan capítulo 8, nuevamente, ahorita que volvemos al capítulo 8, estando con los hermanos y estando con todos. Recuérdese que la semana pasada también dijeron que ni siquiera los hermanos creían en él. Y dijo que allá está afuera tu madre y tus hermanos, porque creían que él estaba loco. Entonces decía: está fuera de sí. Entonces dijo: mi mano y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nacer de nuevo como hijos de Dios. Los que nacen de nuevo, porque nacen del agua y del espíritu. Y cuando nace del agua y del espíritu, entonces comenzamos a formar parte de la naturaleza divina, o la naturaleza de Dios, que podemos llegar a ser hermanos en Cristo Jesús por medio de la palabra, de la verdad, de la sangre de Jesucristo y también de su nombre. Pero esto le están diciendo, capítulo 8, versículo 42. Entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ustedes me amarían. Oiga, ¿cómo así? ¿Y por qué lo quieren matar entonces? ¿No le parece extraño? Si se supone, escuche, si usted tiene su familia, usted ama a sus hijos, y usted tiene 2 hijos, los que tienen uno pues no podrían experimentar, pero si usted tiene 2 hijos, como yo tengo varios, también 3 ya, y si entre ellos se odian tanto, que llegan hasta odiarse tanto para matarse, y es tanta la envidia y tanta vaina y desean lo peor, ¿no estaría mostrando la naturaleza terrenal, animal y diabólica? Pero si lo ama tan entrañablemente con el amor con que Cristo nos enseñó, pues para eso se necesitan hacer de nuevo, hermano, porque déjeme decirle que hasta sus hermanos van a ser sus enemigos. Su padre, su madre serán sus enemigos. ¿Por qué? Porque mientras no pertenezca a la misma naturaleza divina que es Jesús, hasta cuando usted no reciba el amor de Dios el Padre y usted nazca de nuevo, porque dijo que cuando haya levantado al Hijo del Hombre conoceréis que yo soy y que nago por mi cuenta,
sino que estoy haciendo lo que al Padre le agrada. Lo que al Padre le agrada es que Él nos ame con el amor con que un padre ama a su hijo y con que quisiera que los hermanos se amaran. ¿Sí o no? Eso sería lo que a Él le agrada. Por eso dijo, yo hago siempre lo que a Él le agrada. Como Jesús hace lo que al Padre le agrada, entonces está obedeciendo al Padre para manifestar su amor por estas criaturas que han caído en la potestad del diablo y que ahorita hasta quieren matar a su propia semejanza, al que los hizo a su semejanza. Éramos como criaturas hechos a la imagen de Jesús para que lo viéramos como hermano mayor y luego aprendiéramos de Él, imitáramos a Él y entráramos al reino de los cielos obedeciendo al Padre con temor, como lo hizo Jesús. La voluntad del Padre es que nosotros la voluntad del Padre es que obedezcamos al Hijo, ¿sí? Que obedezcamos al Hijo. Vamos a parar un momentico. Déjelo ahí, ponga una cintica si tiene ahí. Que obedezcamos al Hijo. Lucas capítulo 6, ¿sí? Lucas 6. Vamos a mirar el versículo 46. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Sí, es como, él no está hablando por su propia cuenta. Él está hablando lo que el Padre le dice que tenga que decir. ¿Para qué me dice Señor, Señor, y no me obedece? ¿Va a ser igual que Adán? Que dice, sí, Señor, voy a cuidar, y desobedece. Lo mismo, el Señor viene y dice lo mismo exactamente que dijo en el huerto del Edén. ¿Para qué me dices Jehová, Señor, Señor? Si no me obedece. Hay muchas personas que tienen un intelecto tan impresionante para aprender la palabra y enseñarla. Les gusta enseñarla, pero no les gusta obedecerle. ¿No le parece a usted extraño? Por eso el Señor dijo, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre, y Él va a decir, en tu nombre nosotros predicamos en las sinagogas, profetizamos. Yo no conozco. Usted no se parece nada a mí. Usted no tiene el mismo sentir que tengo yo. Usted no ama a los demás como yo los amé. Una cosa es predicar y otra cosa es tener el sentir y tener la vida en Cristo Jesús, que tiene el poder que viene de Dios como Padre para que nos amemos como hermanos, que se perdió esa naturaleza que Dios quería implantar y sembrar en el hombre, en Adán y en su descendencia, pero que ahora nos es concedida a nosotros, ya que en los hermanos de Jesús no lo aceptaron. Es decir, su familia y sus hermanos no querían. Finalmente María se salvó, finalmente los hermanos Jacobo se salvó, porque escribió Santiago. Santiago se dice que es hermano del Señor, y luego Judas también. Usted lea esos libros, esas cartas, y mire cómo ellos, siendo hermanos del Señor, porque también dijo Pablo, ¿no?, que no encontré a ninguno sino a Jacobo, el hermano del Señor. Está hablando del hermano del Señor que encontró cuando él fue nuevamente a Jerusalén. O sea que Jacobo es Santiago, que escribió la carta a Santiago, y Judas también, hermano del Señor, que finalmente creyeron y entendieron que ahorita hay que ser siervos de Él. Me imagino que María le habrá dicho a su familia, en verdad, Él no es hijo de José, Él es hijo de Dios. ¿Qué más puede decir? La verdad. Y si ellos pueden creer, por eso es que hablan tanto que por favor ustedes tienen que creer que Jesús vino en carne. Porque es que ni los mismos hermanos creían que Dios mismo se hizo carne porque había nacido del mismo vientre. Ellos no creían en Él. Y entonces, como no creían en Él, lo rechazaron. Cuando iba para la fiesta de los tabernáculos, entonces le dijeron, vaya adelante, porque un profeta no puede darse a conocer si no se anuncia. Porque ni aún los hermanos creían en Él. Solamente hasta cuando levantaron al Hijo del Hombre, entonces comprendieron los hermanos, ay, sí es Él. Sí es Él. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó de los muertos, lo sentó a la diestra de la majestad en las alturas y le dio eternidad y gloria, y lo hizo que fuera Señor y Cristo nuestro. Y de ellos también, de sus propios hermanos que nacieron del mismo vientre de la mujer, pero que no tenía nada que ver con su carne ni su sangre, porque Él viene de la eternidad, viene del seno del Padre Dios. Así que el mundo se divide en dos: en los que tienen la naturaleza terrenal, que participan de la terrenal, animal y diabólica, que no tienen el poder de amar, que siempre están buscando su beneficio y hasta matar, ¿sí? Y luego los que recibimos la nueva naturaleza divina que a nosotros se nos ha concedido. Primera de Pedro, segunda de Pedro.
No, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido entregada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegueses a participar de la naturaleza divina. ¿No le parece increíble participar de la naturaleza divina? Es que hay muchas personas, vuelvo y digo, que son especialísimas para predicar, pero no tienen esta naturaleza divina. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay gente que no quiere dejar su concupiscencia, solamente quiere enseñar y predicar. ¿Para qué me dice Señor, Señor? Si no se transforma, si no cambia, si no tiene el mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Es que participar de la naturaleza, es que hacer la voluntad de Dios no es predicar. Hacer la voluntad de Dios es llegar a ser la imagen de Jesucristo, y que haga resplandecer el rostro de Cristo sobre nosotros, para que cuando nos vean a nosotros puedan ver el amor de Dios, que es el amor de Cristo en nosotros. Porque Juan capítulo 13, versículo 34. ¿Qué dije? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que también os améis unos a otros. 2 veces, porque dijo lo mismo. ¿Será que el Señor se volvió? Pero si me acaba de decir, porque yo le dijera a mi hija Juliana, que le gusta mucho escribir, que me corrija ese versículo, y ya, no papi, con que lo diga solamente una vez está suficiente, porque pues obviamente ella estudia comunicación. Entonces uno diría, yo también lo diría, ¿para qué lo hice 2 veces? ¿No les parece sensato? Solamente aunque dijera una vez está bien. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, que también os améis unos a otros, como también os he amado. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, una cosa, escuche, una cosa es que nos amemos como Él nos amó, y otra cosa es que nos amemos unos a otros como hermanos. ¿Sí? Amarnos unos a otros como Él nos amó es sacrificando, dejando todo lo que tiene que hacer, para que nosotros podamos recibir el amor de Dios y amar a los demás como si nos amáramos a nosotros mismos. Es decir, no deseando la muerte para ninguno, sino que también tengamos el amor entrañable como hermanos, ¿sí? Como hermanos, sin envidiar. Mire, usted no ha visto cómo hay peligro en la misma iglesia. Hay muchos, inclusive pastores, que fomentan como odio entre hermanos y siembran discordia entre uno y otro. ¿Usted por qué está con él? Y usted no debería andar con él. Oiga, yo pienso, ¿acaso el Señor viene por la iglesia del nombre, pongámosle un nombre, casa de Dios, y otros es casa de Dios el Padre, y otro nombre de otra iglesia, para no ofender a ninguno, casa bonita, y el otro no, la casa de la cultura, el otro, cada uno le puso nombre de casas, bueno, cualquier cosa de iglesia, y se ha vuelto una rivalidad entre uno y otro. Y digo, oiga, pero ¿cómo así? Luego no somos hermanos. Luego el Señor nos mandó a decir que nos amemos unos a otros como Él nos amé, y que nos amemos y también que nos amemos unos a otros. Yo no entiendo. ¿Usted entiende? ¿Por qué? Entonces el Señor viene solamente por los que tienen el nombre de la casa que se llama Pues yo por eso decidí, Señor, la iglesia se debe llamar la iglesia del Señor Jesús, es decir, es tu iglesia. Quitémonos, yo no voy a poner a dividir entre uno y otro, es tu iglesia, Señor. Yo soy libre. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad del Señor, porque Él es el que va a levantar su iglesia, que debe tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, que debe amar como Él nos amó y que nos amemos unos a otros. Por eso eres tú quien nació para... Me encanta ese himno. Para que nos unamos, que el Señor no solamente diga yo te amo a ti, sino que también vea el amor entre nosotros. Eso es la naturaleza divina. Yo pienso, si yo veo a un hermano de otra iglesia que tiene otra denominación, pero yo veo que ama a Cristo, yo digo,
Muy bien, o sea, yo puede ser que conozca más, conozca menos, no lo sé. Pero hay otros que han escogido lo malo. ¿Y que han escogido lo malo? Bueno, ahorita voy a hablar. Juan 15, antes de esto me voy a ir. Juan 15, versículo 16, antes de irme para la otra parte, ya casi termino. No me elegisteis vos, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí. Entonces, lean todo Juan 15, por favor, lean todo Juan 15 para que entienda qué es el fruto, que si no da fruto, que yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, que todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y será echado fuera y se secará y lo recogerán y lo lanzarán al abismo, ¿sí? Pero esto glorificado a mi Padre en que vayáis y llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Yo hasta tanto me lo dije, Señor, yo quiero hacer esto que hasta allá está en mi espíritu. Y luego dijo, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para siempre. Dice, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Eso está buscando, ese es el fruto que está buscando Jesús. Solamente eso, o amémonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Porque Dios nos mandó que nos amáramos unos a otros, pero no con el amor de este mundo. Entonces, hay gente que quiere hacer bien como Caín, llevar vida que le agrada a Dios, que le agrada a los hombres, pero a Dios no le agrada. Isaías 66. Mire lo que dice Isaías 66. A ver. Mira, escucha. Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hay pastores que no les importa decir, no, yo sé, pero no obedezco. No, a mí si el Señor me dijera, no importa, yo no le voy a obedecer. Bueno, entonces escoja lo que le desagrada, porque aquí está diciendo, el que sacrifica buey es como el que matase un perro, el que sacrifica buey es como si matase un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase un perro, el que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos. Y dice, escogieron lo que me desagrada. Es que una cosa es escoger lo que le desagrada y otra cosa es escoger. Dios le dijo a Caín, mire, el pecado está a la puerta, escoja. Y el Señor dijo, mire, les he puesto la vida y la muerte, el bien y la bendición, escoja. Yo te aconsejo que escoja la vida. Es decir, échele mano a la vida eterna. Es que nosotros estamos llevando una vida de fe en Cristo Jesús para amarnos los unos a los otros como Él nos amó y también amarnos unos a otros. Es decir, llevando el ministerio de llevar palabras que de vida, pero también nos amemos unos a otros. Es que uno no puede decir que yo estoy predicando, enseñando el amor de Dios y luego entre los demás se están hiriendo y matando unos a otros como si fuera Caín y Abel. Yo no entiendo. Entonces, ¿dónde queda el mandamiento que Él dijo? En esto conoceréis que son mis discípulos, si os amáis unos a otros. En esto se conoce que uno es discípulo de Jesús, porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Poner su vida es dar garantía, así como Él la dio por nosotros. Aprendemos que nosotros sí ponemos la vida, pero también nos asociamos entre los que tenemos el mismo amor en Cristo Jesús y no buscamos, digamos que alejarnos para muerte de otros. ¿Qué le dijo Caín? ¿Qué le respondió Caín? Vamos a Génesis capítulo 4. Mire, Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 9. Después de que dijo, y lo mató. Entró el pecado por el hombre. Luego dice, versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Te acuerdas que primero le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Se acuerda? Que Dios le dijo, ¿dónde está? Adán, ¿dónde estás tú? Ay, me escondí porque tengo miedo. Ahorita le está diciendo a Caín, ¿dónde está tu hermano? Él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Sí ve la indiferencia? Es que ser indiferente es lo mismo que ser asesino. ¿Acaso a mí qué me importa él? Pues que vaya, que haga lo que quiera. No.
No, eso no debe ser así. Por eso digo que siempre estoy orando por los hermanos que aunque se caen, yo siempre estoy orando, Señor, que no caigan en tentación. Cuando yo ya sé que blasfemaron el nombre de Jesús y ya no tengo nada que hacer, ya ni oro por ellos, porque así dice la Biblia: los que cometen pecado de muerte, ni aún ore por ellos. Pero los hermanos que yo sé que están débiles, yo, Señor, por favor, no los dejes caer en tentación, que no niegue tu nombre, que no blasfemen tu nombre, por favor, ayúdalos. Siempre estoy orando por todos para que los que Él me ha concedido, ninguno se pierda. Pero como comienza, escuche aquí, escucha allí, y luego no sé si esto es el amor o no es amor, no sé. Entonces yo digo, deje que escoja, debe escoger. Siempre les estoy diciendo: lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia, deje que el Espíritu Santo lo conmueva, deje que Él sea quien diga: oye, soy yo quien habla contigo, me has visto, el que has visto, el que habla contigo, ese soy yo. Que Dios le hable, que Jesús le hable, porque yo no puedo sacrificar mi vida de fe para otro que se ha perdido o se ha caído. No, yo no me voy detrás de los que caen en tentación. No. Yo prefiero huir de ahí para poder tener una buena relación con el Señor. Pero tampoco puedo desechar a las personas que de pronto sí aman al Señor y por una causa o la otra se han alejado y uno ve que van a morir. Uno dice: ay, Señor, por favor, ten misericordia, hace tiempo no sé de ellos, no escucho. ¿Usted qué tal tener un hijo que no escucha hace más de meses, que no sabe él? Pues usted se preocupa. Hay muchas personas que han nacido de nuevo, se han bautizado, han entrado en Cristo y se están muriendo, se están apagando. Y digo: aunque sea, Señor, líbralos del lazo. O sea, convencerlos con la palabra y luego arrebatarlos del fuego. Pero a otros no hay nada que hacer. Así también, Primera de Juan, capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Escucha lo que dice. Diga: Señor, abre mis oídos y escribe estas palabras en las tablas de mi corazón. Escríbela en mi corazón circuncidado y conmovido, no un corazón duro y de piedra. Que mi corazón no se... Quita esa... No he dicho, haga lo que al Señor le agrada, digamos. Escoja lo que a Él le agrada. Mire lo que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no mata, ¿sí? No mata ni es indiferente, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de... Es que no puede pecar. Es que cuando uno lo llama: pastor, ¿qué tal y tal cosa? Yo como voy a decir: no, dígale que no estoy. No, yo no. Ámelo, sí, o sea, con amor entrañable, dedíquele tiempo. El Señor le dijo a Pedro: si me amas, cuídalos, ¿sí? Escúchelos. No sea como los que se señorean de ellos, ¿no? Entre los príncipes de este mundo, sí, el mayor es el que gobierna, ¿no? Pero entre ustedes, el que quiera ser el mayor, hágase siervo de todos. Nosotros aprendimos de Jesús que dijo: yo no vine para ser servido, pero para servir, porque así se manifiesta cómo se puede acercar, cómo se pueden acercar a usted a un pastor que no tiene humildad. Imagínese que todo el tiempo está bravo, o que todo el tiempo no quiere escuchar y no quiere servir sino ser servido. Y así, mire, yo hablo por mi experiencia, yo no puedo hablar de otros, hablo lo que a mí me ha pasado, que me ha dolido y que el Señor me ha permitido comenzar a tener una experiencia en su amor, que yo pueda recibir el amor con que Él me amó, poder amar a otros. Porque Él está diciendo esto: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no es indiferente, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Eso viene desde la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Los hermanos de Jesús somos nosotros, los que estamos amando a los demás como Él nos amó. Sí, es llevándole la palabra que le dé vida, pero también amándonos, siendo transformados. Para cuando yo coloco siempre hermanos, envío la carta: hermanos míos, hermanos, yo considero. Si usted dice: ay, hermano, siempre a usted como que le incomoda, entonces diga: entonces de pronto no ha nacido de Dios. Pero si yo digo hermanos, usted también diga: oiga, hermano, claro, el hermano Danilo, no, claro, también me dicen con todo el respeto y gracias, pastor Danilo, sí, pastor, y yo les agradezco, porque pastor quiere decir el que me guía,
el que el Señor envió para que lleve la campana y me oriente, ¿sí? Entonces está entendiendo que las palabras que el Señor pone en mi boca es para orientar, porque hay otros más chiquitines que son como corderitos, que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, cuídame mis corderitos. Entonces Pedro, que va adelante y que ya sabe cómo es la tentación y que ya sabe que entonces va adelante cuidando los corderitos, dijo: cuando tú hayas vuelto, entonces tú haz volver también a tus hermanos. Y luego le dijo: apaciéntamelos, cuídamelos. Entonces siempre el que ha tenido la experiencia de todo eso, pues uno entiende las debilidades de los demás, y entonces no solamente entendemos el amor de Dios y amamos a los demás como Él nos amó, sino que nos amamos unos a otros. Hermanos, en verdad que en nosotros que hemos comenzado a participar de la naturaleza divina, en nosotros no haya el rencor ni el odio, solamente comprendamos la debilidad, aún la carnalidad de otros. Hay unos hermanos que parecen grandes, pero son muy carnales, son muy chiquitos. Todavía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Acaso el cuerpo no es solamente uno? ¿Acaso no deberíamos ahora estar todos unidos en Cristo Jesús por su palabra, por su nombre? Y si nos viéramos abrazarnos fraternalmente y vernos como hermanos que vamos a participar de su eternidad y estar ante el Padre, hagamos lo que a Él le agrada. Mire, por último, ¿qué es hacer bien? ¿Cuánto tiempo ya dimos? ¿50? Bueno, ok. Dice, vamos a leer Gálatas, versículo, Gálatas, ¿dónde está? Gálatas 6. Gálatas 6, 9. Vamos a leer desde el 6. El que es enseñado por la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Dice, no nos cansemos pues de hacer, no dice hacer el bien, escuche, de hacer bien delante de Dios. Una cosa es hacer bien. Yo veo las personas que están haciendo bien ante los ojos del Señor, ¿sí? Que están sembrando para su espíritu, están heredando para la eternidad. Pero el que lo hace como Caín, que presentaría algo como que no le agrada a Dios, entonces lo rechaza. No se canse de hacer bien, o sea, las cosas hay que hacerlas bien, es decir, ante el Señor, hacer para recibir aprobación de Dios. A veces lo hacen otros para recibir aprobación de los hermanos, pero hágalo usted bien. Yo sé que los hermanos están haciendo bien ante el Señor. Dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ahora leamos Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y así muchas partes, ¿no? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo, ya les voy a decir, (13). Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que nosotros decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Porque era que estaban esperando que el Señor ya venía y habían dejado de trabajar. Entonces digo, no. Yo también estoy buscando mi trabajo. Mire lo que está diciendo. Versículo 11. Porque oímos que hay algunos entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente comáis su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Trabajen. O sea, nosotros trabajamos. Yo llevo una vida de sacrificio, de trabajar para hacer la obra delante del Señor. O sea, nosotros estamos llevando vida de sacrificio agradable a Él. Así es en el culto. Ya no más, no, se me alarga mucho, se alarga mucho. Vamos a dejar así para la próxima semana continuar con el mensaje. Conozcamos a Jesús, conozcamos la familia de Jesús, que quién es la madre, quiénes son los hermanos. Ahora vamos a conocer por qué el hijo del carpintero, luego Jesús de Nazaret. Así que nosotros solamente estemos conmovidos hoy por la palabra, reconociendo que somos hermanos de Cristo, hermanos menores como príncipes, pero es el que heredó el reino de los cielos y nos ha dado la bendición
de al bautizarse. Escuche bien, cuando Jesús se bautizó, se escuchó la palabra del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿sí? Es mi amor. Cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús, al entrar en Él, Él lo hace copropietario de ese amor. ¿Sí me entiende? Voy a poner ejemplo. Vino la palabra y está aquí el Señor. Y entonces, Él es mi Hijo amado. Entonces, como estoy, solamente Él, yo, digamos Jesús, Él es mi Hijo amado. Pero yo no estaba en Él. Cuando yo me bautizo, entro en Él. Ahorita ese amor, que es una confesión, la confesión que Dios dio hacia Jesús, al bautizarme en Él, me ha permitido entrar en su propiedad absoluta, que era solamente Él, porque dijo que Él es mi amor. Cuando usted se bautiza por la gracia y le permite entrar en Él, eso es el amor que Él nos permitió. Jesús había podido decir: pero si ese amor es solamente para mí, el Padre solamente ama a mí. Entonces Jesús dijo: no, ámenlos como yo los amo a usted, ¿sí? Permítale que yo me reconcilie con ellos, y ahora que se bauticen en mi nombre, para que estando en Él, estando en Jesús, recibamos el amor de Dios y luego nos amemos unos a otros. Grande es el misterio. Yo quisiera revelarles más, hasta donde el Señor me permita, que me dé sabiduría y me dé mucho conocimiento y entendimiento de su palabra para transmitir lo que Él quiere decir a su iglesia, a los comprados con su sangre. Estemos siempre conmovidos con la palabra, que Él nos hable. Oremos por nuestro espíritu. Señor, te damos gracias por permitirnos participar de tu naturaleza divina, porque nosotros no conocíamos el amor, sino hasta cuando el Hijo del Hombre fue levantado. Entonces conocimos el amor de Dios el Padre y el amor de un hermano. Ayúdanos, por favor, para que nosotros entendamos que nosotros fuimos creados para que fuéramos hechos a la imagen de Jesucristo, y que ahora fuimos creados, somos una criatura nueva, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que nosotros no nos gloriamos de las cosas que hacemos, sino de tu amor, Señor, y que podemos terminar comunión unos con otros, así como los hijos que nacieron de las entrañas de María, porque fueron concebidos y eran hijos de José, aunque al principio rechazaban a Jesús, pero finalmente algunos se salvaron por haber creído que Él es el que viene desde la eternidad y es el Rey hasta la eternidad, y que se le ha dado potestad en los cielos y en la tierra de juzgar a vivos y muertos, y que su reino no tendrá fin, y ante Él se doblará toda rodilla. Por eso hemos sido constituidos justos delante de Él, y todo el que es nacido de Dios hace justicia. Y nosotros no aborrecemos a los hermanos, porque la simiente tuya permanece en nosotros. Ese amor entrañable que está en nuestro espíritu nos hace amarnos los unos a los otros y tener amor los unos por los otros, como Él nos enseñó, como Él quería manifestar, que nuestra naturaleza sea transformada de la gloria de un hombre que fue creado a la imagen de Dios, pero que cayó siendo Caín, el que llevaba ese ministerio de muerte. Ahora nosotros llevamos el ministerio de Cristo, que es capaz de dar su vida por nosotros, para manifestar el amor de Dios por nosotros, y el amor de hermano también por nosotros. Así que nosotros también nos amemos como el Señor nos amó, y también nos amemos unos a otros. Bendice, por favor, nuestro espíritu y a cada uno de los hermanos que está recibiendo esta palabra, para que sea de bendición y vida, y participe de la naturaleza divina, no teniendo una fe fingida, ni un amor fingido, sino un amor nacido de corazón puro, por la sangre de Jesucristo, por el Espíritu Santo y por su nombre. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Guíanos, Señor, siempre, para que podamos ser fieles hasta el fin. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.